Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva versión de este programa de conversación que se llama Ideas y Libros, con una persona que no necesita presentación, José Joaquín Brunner, exministro, expresidente del CNTV, pero por sobre todo un intelectual de fuste en un país con pocos intelectuales discutiendo de política contingente o a partir de la política contingente tratando de escudriñar lo que está detrás. Y con este su último libro, un libro que se llama Nueva Mayoría, El fin de una ilusión, yo diría un libro muy oportuno porque expresa de manera muy consistente, muy sistematizada y profunda la crítica que es objeto el gobierno de la nueva mayoría y el proyecto de la nueva mayoría por parte de la vieja élite dirigente, José Joaquín, hombre representante del más profundo etos concertacionista, y de alguna manera tu libro viene a hacer el resumen de lo que todo el Partido del Orden o el establishment político empresarial balbucea separadamente sobre el gobierno de Bachelet y el proyecto de la nueva mayoría. Columnas de prensa se escriben a raudales, que como las reformas. Aquí está muy bien expresado, muy bien escrito y por supuesto sin ninguna contemplación para ser crítico, yo diría de manera saludable. ¿Te ha ido bien con el libro, José Joaquín? Me ha ido bien, creo yo. Ha tenido por lo menos muchas reacciones, tanto crítica pública como en distintos grupos de estudios, seminarios, etcétera, en que me han invitado a conversar sobre el libro. Sí, creo que ha cumplido su objetivo, que era alimentar una conversación. Sí, yo creo que me interesa que conversemos, podríamos hablar de todo el libro, que es siempre una pretensión de este tipo de programas o entrevistas, y creo que sería una pérdida de tiempo, porque hay un aspecto fundamental o esencial que es tu capítulo sobre la élite. Yo me fui ahí de hacha, partí al comienzo, pero me fui ahí de hacha, y es muy iluminador tu mirada sobre este proceso más allá de los años del régimen político formal, es decir, un gobierno de 4 años con un proyecto centro, derecha, izquierda, sino que tú ves aquí en todo lo que está pasando un fenómeno de decadencia de la élite tradicional que gobernó Chile, cuyo epítome fueron los gobiernos de la concertación, Sí. ¿no? Efectivamente, no lo llamaría en realidad decadencia, llamaría derrotación de las élites. O sea que históricamente han coincidido distintos fenómenos hoy día que hacen que se esté terminando una élite que tuvo una presencia muy fuerte durante 50 años. No estamos hablando, como dices bien, de un periodo de gobierno, de 2 periodos de gobierno. Para mí, un grupo de gente que empieza a hacer política en el fin de los años 60, en el gobierno de Eduardo Frei con la Revolución en Libertad, ha tenido una participación activa en la política desde el gobierno, la oposición, en la academia, pero son unas élites relativamente permanentes que duraron 50 años y que hoy día están de salida. Y están de salida por distintos tipos de razones. Entre otros, el más importante de todo, están de salida porque físicamente se están terminando. Entonces no es tanto un problema para mí de decadencia, es un problema de sustitución de élites. Y lo que está en juego hoy día, en buena medida, dentro de la sociedad chilena, es una especie de competencia por cuáles van a ser las nuevas élites y cómo van a quedar constituidas en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo académico, en lo tecnocrático, en lo religioso. En todas esas áreas simultáneamente se está produciendo este cambio, lo cual genera, por cierto, una gran incertidumbre y una dificultad de gobernanza del país, ¿no? Sí, ¿cuáles y las características de esta élite que gobernó un poco es la incapacidad de darse cuenta de este recambio que van de salida, porque hay un lloriqueo, ¿no? por el mundo pasado. Pero hay un lloriqueo por el mundo construido como que sería como ejemplo la virtud, y la nueva mayoría entonces sería como un ejercicio, una suerte de torcido, de cambiar o modificar este mundo maravilloso, prístino que se había construido. Pero tampoco es así, ¿eh? O sea, no tengo yo la impresión de que la generación de la que yo formo parte tenga la idea de que hubo un mundo prístino y que hoy día viva de la nostalgia. Me parece que estamos en una discusión, en una disputa de ideas y de futuro en el país. Y en realidad lo que nosotros podemos aportar es una visión de una gobernanza que duró este periodo largo de tiempo
con muy distintos experimentos, por eso que esta es una generación ante todo experimental, ¿no? Una revolución en libertad, una revolución democrática, socialista en tiempo de Allende, una generación que vive, digamos, la persecución y la dictadura y que luego reconstituye y hace una transición. Todo eso es discutible, yo no creo que en nada de esto existe una nostalgia de algo que ya es parte de nuestra historia. Si hoy día la gran disputa es hacia dónde van las nuevas élites. Hoy día lo que está en juego son los jóvenes entre, digamos, 35 y 45 o 50 años. Bueno, ¿qué capacidad tienen realmente de articular una nueva sociedad? Pero cuando Ricardo Lagos sale a mostrarle sus credenciales a Camila Vallejo, a decirle, a ver, momentito, porque el señor Lagos fue... Bueno, en eso hay nostalgia, y si de la candidatura de Lagos, la candidatura oficial del Mercurio, ¿no? Y Piñera compite por ser estadista con Lagos, es porque lo que hay es la añoranza de la restauración de ese orden que todavía no se percibe como viejo. Esa es una lectura posible. La otra lectura es que efectivamente estamos en esa etapa en que algo se termina, pero no acaba de terminar todavía, y algo nace, pero no acaba tampoco de nacer. La crisis en términos gramscianos. Claro, y estamos en esa zona de claroscuro, y es por tanto completamente normal que la gente no es el Mercurio, es el Partido Socialista, el PPD, somos muchos los académicos intelectuales que recurrimos a la figura de Lagos porque nos parece que efectivamente puede terminar de hacer esta transición, tal vez con mucho mayor destreza, habilidad, comprensión de los fenómenos político-culturales del mundo contemporáneo para llegar a una nueva época, pero la nueva época no será de Lagos. Lagos podrá terminar bien con una historia. Puede ocurrir, ¿no? Esa paradoja, sí, podría ocurrir, que una persona que representa el viejo orden neoliberal, el consenso de la élite, del PS a la UDI, esa persona es la que abre también como lo fue un cambio. Un gran ejemplo es el alemán, como lo fue Adenauer en su tiempo, como lo fue el mismo Kohl después, que viniendo de una política de 40 o 50 años, terminó haciendo la reunificación en algo que todo el mundo dijo, bueno, pero esto es imposible. Cerró una etapa de Guerra Fría y creó la nueva Alemania y junto con eso la nueva Europa. Entonces, en realidad, esto no es una cosa matemática de personas que porque llegan a una cierta edad se van, ¿no? Es un proceso complejo socialmente. Tú que eres un analista de la cultura, entiendes el rol determinante de lo simbólico en la construcción de sentido de la sociedad y en la construcción de lo político. Y Lagos es simbólico justamente de lo que está impugnado, de lo que fue. Para que una nueva generación emerja, no puede emerger como algunos ilusoriamente pretenden, ¿no? Destacando lo positivo que fue lo anterior, agradeciéndolo y ahora pidiéndole el bastón. No, esto es una pugna, es un conflicto por el poder. Y yo creo que la presencia de Lagos y de mucha otra gente tiene que ver con las debilidades de las nuevas generaciones, las confusiones, el hecho de que no tienen en realidad discurso, que es un poco lo que pasó con la nueva mayoría, que en realidad fue el primer intento de constituir en torno al grupo, llamémoslo así, metafóricamente Peñalillo Arena, constituir una nueva dirección político ético-cultural al interior de las fuerzas progresistas, con un verdadero resultado desastroso, a mi juicio, ¿no? Con una gran crisis. Entonces, se muestra que también las generaciones toman su tiempo en constituirse, las nuevas élites toman su tiempo, y esa es la disputa que hay, no es una disputa entre la vieja y la nueva. Yo creo que esa es típicamente una lectura, digamos, que se ha hecho en medios de comunicación, tal vez alguna gente también del mundo académico intelectual, pero es una pugna al interior de lo nuevo. Porque es lo nuevo lo que tiene que emerger y lo que además históricamente va a emerger. No, ahora, puede emerger en distintas direcciones. Puede ser que emerja por un lado más populista, no en el sentido peronista, sino en el sentido en que se usan las ciencias sociales, de un intento de reconstitución, digamos, de quiebre del sistema de reconstitución del 90% de la población contra el 10%, que es una parte del discurso de los jóvenes hoy día, y de los no tan jóvenes, es ese. Puede reconstituirse por una especie de figuras carismáticas, digamos, de democracia plebiscitaria. Puede ser que surja acá una alternativa más de centro modernizante. En fin, está abierto todavía, pero esa es una polémica de los jóvenes. Y los viejos en realidad a esta altura tenemos una posición cómoda, porque estamos mirando y efectivamente emitimos juicios
sobre lo que viene. Esa es nuestra última responsabilidad, emitir juicio y tratar de ponerlo, esto que viene, en una cierta perspectiva histórica. Y el libro intenta en parte eso, es poner esta crisis de la élite dentro de una perspectiva histórica. Ahora tú analizas que dentro de, de este proceso de transformación de la élite está la irrupción, y uno no puede no sentirse tocado por el rol de los medios de comunicación, ¿no? De la élite mediática. Tú dices, efectivamente, por un instante la élite periodística, periodistas y comentaristas de la política que gozan de alta visibilidad e impacto mediático, armada con su poderoso instrumental de comunicación masiva, parece haber doblado la mano a la élite política. Esa es la sensación que se tiene desde el sistema político. Yo creo que no es la sensación del sistema político, es de un análisis sociológico de cambios de correlación, como decíamos antiguamente, de fuerza dentro de las élites, que duda cabe. Esto pasó antes en Italia y está bien estudiado, en Francia, etc. Esta alianza, digamos, una especie de alianza moralizante que se crea en momentos de crisis de las élites, donde pieza fundamental son la élite periodística, los medios de comunicación nuevos y antiguos, más fiscales, por ejemplo, y luego figuras del mundo intelectual, académico, que digamos, levantan las banderas de la pureza y en el fondo someten a un juicio histórico un poco anacrónico a las capas políticas que tuvieron que desarrollarse bajo las condiciones de su época, digamos. Pero uno ve balbuciante a la gente de tu generación frente a ese, o a la gente que participó de tu generación política, digo, los que fueron protagonistas de la transición, tratando de, por un lado, catalogar de Savonarola a todo aquel que emite un juicio crítico del periodo histórico pasado, y por otra parte emerge muy fuerte la categoría del contexto. Es que en ese contexto histórico esto era lo posible. Entonces uno también no piensa así, hay una debilidad de tu generación en el sentido de no manifestar los propios contornos de posibilidades que se dibujó respecto de su horizonte de mundo, ¿no? O sea, cuando, y uno entiende tu generación es una generación derrotada. Es una generación, la generación del golpe de Estado, que se ve enfrentada a la realidad del poder después de querer asaltar el poder y cambiarlo todo, ¿no? Frente a un realismo que la condiciona. Y ese realismo pragmático, la transición lo transforma en virtud, ¿no? Esta es la única política posible. Cualquier otra cosa es un salto al vacío, es caos, es un incierto, etcétera. Y lo que hay, justamente, eso alcanza hasta mi generación, la gente de 40 que por tradición vive o percibe ese mundo igual y se acepta, se legitima. Entonces, cualquier cosa que va más allá es populismo, es una locura, ¿no? Y las nuevas generaciones tienen un horizonte imaginario un poquito más amplio o diferente, como naturalmente lo van a tener, porque no son hijas del trauma del golpe. Sí, pero no sabemos bien todavía en qué consiste ese imaginario. De lo otro conocemos bien porque ya se cerró un ciclo que se puede ahora evaluar, ¿no? Y se puede evaluar cuál fue ese contexto, que uno recurra al contexto, me parece que en esta materia y en cualquiera, yo sé que no es, digamos, de buen gusto político decir que también para los derechos humanos o para cualquier cosa, el contexto efectivamente influye y uno tiene que tomar en cuenta los contextos, de la idea de que hubo una generación condicionada y que la actual no estaría condicionada, está tan condicionada como la anterior, ¿no? Tiene las mismas, en el fondo, también ambiciones, anhelos. El ser humano, en ese sentido, sus miserias y sus grandezas siguen, digamos, son transversales a todas las generaciones. Ahora, esta otra generación... Te lo digo lo siguiente, porque tú hablas de que a través de los medios de comunicación emerge una élite periodística que hace un juicio moral. Sí. Entonces ese moral suena peyorativo o suena crítico. Es decir, oye, ¿quién se puede transformar en crítico moral de otro? Por así decirlo, una suerte de nihilismo, de que no hay valores a los cuales con los cuales someter o medir a alguien más que los que más que los de su tiempo, ¿no? No es tanto la idea, sino es esta cosa que los gringos tienen tan buen término, nosotros tenemos de self-righteousness. O sea, no es que los anteriores no hayamos tenido valores, teníamos, y profundamente los seguimos teniendo. Es, digamos, el ejercicio discursivo de un grupo que hoy día se pone en una suerte de cátedra. O sea, yo siempre digo, tenemos a los nuevos sacerdotes, tenemos a la nueva gente que dice, mira, hay que discernir. Y el discernimiento, el que tiene, digamos, la
fuerza y el poder para discernir, porque no tiene falla ninguna, ni moralidad ninguna, pero tampoco transparencia ninguna, porque ¿quién es el guardián de los guardianes? ¿Quién es efectivamente el guardián de los medios de comunicación, de sus formas de propiedad, de dónde y cómo trabajan, de cuáles son sus tipos de contratos? Nada de eso se sabe. Y sin embargo, ese grupo, ¿no es cierto?, hace un juicio, que puede ser todas las noches o puede ser cada cierto día, que es un juicio, digamos, de exigirle al otro, siempre es básicamente que declare su culpa. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Porque hay gente que se declara totalmente secularizada, laica, pero actúa dentro de un marco cultural católico donde lo más importante es la confesión. Lo que está buscando el periodista hoy día permanentemente es confiese usted. Usted hizo mal, pida perdón, confiese y pida perdón. ¿Cuál es la matriz de eso? Bueno, hemos vivido por siglos dentro de esa matriz, ¿no? Solo que había, digamos, una cierta adjudicación de trascendencia al sacerdote, a la iglesia. Había un imaginario, como decías tú, completamente distinto, que es el imaginario religioso. Acá todo esto está ahora bastante banalizado, está secularizado, pero lo que no se ha perdido, los únicos que en realidad no se han secularizado completamente y no reconocen, digamos, lo que antes habíamos llamado el pecado, ahora lo llamamos la miseria humana. Eso va más allá del catolicismo, bueno, está en todas las tradiciones espirituales. Por cierto, está en las tradiciones Entonces, espirituales, pero también está en... inherentes a la condición social y humana. Sí, o sea, la pregunta moral es una pregunta desde siempre, ¿no? Se la apropian ciertas religiones, pero es muy necesaria. Si no hay una pregunta por lo moral en la sociedad, bueno, entonces reina el nihilismo. Ese es un poco el mundo de los 90, ese mundo donde, bueno, cada uno hace lo que mejor le plazca, ese mundo individualista, ¿no? Sí. O sea, yo creo que esto no tiene mucho que ver con eso, son los dispositivos sociológicos. El buscar la confesión pública, el pedir arrepentimiento y perdón, son figuras sociológicas que no tienen que ver con la moral necesariamente, tienen que ver, son dispositivos de poder. Si finalmente ese es el control yo creo que tú lo tocas muy bien, busca, pero es porque lo que hay ahí es una moral del poder. Lo que se está construyendo es una moral del poder distinta a la moral del poder que imperó durante 20, pero 25 años. Es exactamente la misma, si lo que importa no es, digamos, la atribución a que esto es una moral del poder, pedirle confesión a los otros. O sea, la Inquisición lo hizo durante mucho tiempo y seguramente si algunos hoy día tuviesen la posibilidad de tener los instrumentos de la Inquisición, irían más allá de meramente pedirle en la televisión que dé cuenta de sus pecados, pida públicamente confesión y luego pida perdón. Mira tú la cantidad de gente a la que se le pide que pida perdón. Nadie piensa un poco, bueno, pero ¿qué significa eso sociológicamente? ¿Es cierto que hay un diferencial moral entre unos y otros? ¿O hay atribuciones, digamos, simplemente de poder? O sea, tu reclamo tiene que ver con que las élites han descendido de su lugar donde no tenían que responder frente a la opinión pública, que era la manifestación imperfecta, por cierto, de expresión de la ciudadanía sin voz. Me gustaría que se les pidiera cuenta en la competencia democrática, en la argumentación académica, en el terreno de las ideas, no en la asimetría del que controla, digamos, un medio de comunicación que hoy día no es el propietario, hoy día es fundamentalmente, digamos, el propietario está ahí detrás siempre, por cierto, y está alimentando esto, pero el que representa al propietario y que representa hoy día esta cultura, digamos, de la nueva élite, entonces a mí más bien me preocupa cómo se está constituyendo esta élite, que se constituye desde una cierta irresponsabilidad. Digamos, no es el que está sometido al interrogatorio el que quiere irresponsabilidad, es el que se pone en el papel del sacerdote, pero que ya no está dentro de una estructura sacerdotal, el que actúa con total impunidad y con total irresponsabilidad, ¿no? El que se siente en el fondo en esto que otra vez los gringos tienen mejores términos que nosotros llaman el high road moral, la alta avenida moral, por donde solo transitan los puros, por donde solo transitan, digamos, los que se están tratando de constituir un poder en ese plano. Ahora, a mí más bien me gusta la democracia porque tiene otra condición, que no es la de construir asimetrías supuestamente morales, sino que constituye una especie de plebe generalizada donde todos los seres se reconocen
con sus grandezas y sus miserias, tratan de colaborar entre sí, no andan, digamos, persiguiéndose para enjuiciar. Eso es mucho más propio de otro tipo de mundo, digamos. Y acá no es que esto se haya impuesto para nada, es un filón que yo analizo, es un filón de la nueva, digamos, cultura emergente, de las nuevas élites emergentes. De la reconformación de la élite. Exacto. O sea, porque tú ves Así nuevas élites. Por cierto. Y por cierto, las élites tradicionales en una pugna interna también, que es otro fenómeno que tú trabajas acá. O sea, Sí. aparte de esta decadencia del mundo construido, ¿no? de esta incerteza Sí. por lo que está viniendo, tiene que ver con las pugnas al interior de la élite. Sí. Parte de la virtud de la concertación es lograr esta pax romana, donde empresarios, políticos, medios de comunicación participan todos de la misma mesa, todos conocen sus secretos, No tengo un esa poco al impresión, margen de las mayorías, todos saben cómo es el mundo, pero esto no puede traspasar, está velado de alguna forma, que también una suerte de mecanismo religioso, ¿no? Es decir, en el Sancta Sanctorum hay un secreto al que solo accede el sacerdote y este puede después a la multitud mostrarle lo que quiere. Así vivimos todos estos veintitantos años de transición democrática, pero hoy ¿no? día también, ¿no? Con secretos, y hoy día el problema es que empiezan a haber menos secretos, todos ven lo que no se podía ver. Eso es una ilusión, ¿no? Esa es la típica ilusión del mundo comunicacional, de que en realidad, porque ellos hoy día tienen un poco más de osadía para decir algo, en realidad se ha creado una transparencia. Yo creo que es el secreto de Estado, digamos, el secreto de Estado en el sentido filosófico de la palabra, es propio de las estructuras de poder y de las sociedades humanas, digamos. Se llega al paroxismo de él, obviamente, en determinado tipo de regímenes, como fueron los regímenes, llamémoslos bolcheviques. Hoy día tú lo ves presente también en el sectarismo, digamos, extremo de la izquierda. Eso oculta siempre un secreto, como los medios de comunicación. Los medios de comunicación como instituciones, más bien ahora dentro del capitalismo, son portadoras de grandes secretos, ¿no? Y de hecho es curioso porque digamos, los escándalos no afectan a los medios de comunicación, ¿no? El escándalo, como yo trato de mostrar en el libro, es un instrumento sociológico de poder que los medios de comunicación han descubierto y usan hoy día en contra de las élites políticas. O sea, el mismo concepto que usa Vargas Llosa en su famoso ensayo sobre la sociedad del espectáculo. Esto viene de mucho antes, esto viene básicamente de la sociología británica de Thompson de los años 60-70, que es una cosa muy estudiada, pero más como relación de poder. Vargas Llosa lo tiene más desde un punto de vista cultural, o sea, le molesta, digamos, un poco la masificación, la banalidad. Claro. A mí todo lo contrario, es lo que más me interesa, es esa parte de la cultura un poco banal, masiva. Pero más me interesa, digamos, el uso de estas cosas que otra gente lo leería en el sentido moral, ¿no? Pero es que los medios están cumpliendo hoy día un gran papel moral en la sociedad. No, están cumpliendo un papel importante de un nuevo instrumento de poder que han descubierto para poner digamos, contra la pared a determinadas élites respecto a las cuales siempre se sintieron muy subordinadas. Toda esta historia que existe. Pero esto está en la literatura norteamericana también, esto los medios, con la lógica que es como contrapoder. Así es. ¿No? Si dejamos al poder, o sea, hemos visto a partir de hechos que la famosa teoría republicana ha sido sobrepasada por los hechos. ¿No? Los poderes no son separados. Por sobre todo los poderes había un gran poder que era el poder del dinero. Eso es lo que hemos observado a partir de lo que hemos conocido. Que hayan poderes para contrapesar ese poder resulta un ejercicio de equilibrio, no necesariamente. No sabemos bien, siempre, claro, no sabemos bien todavía, porque esto es lo que justamente constituye la gran pregunta respecto del futuro de la democracia, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los mecanismos de participación, de deliberación, de representación también, y en eso qué es lo que juega, digamos, esta sociedad del espectáculo y los medios, que son el instrumento, digamos, más avanzado de la sociedad del espectáculo. O sea, cómo se reconstituye este capitalismo con esta capacidad de generar información, símbolos, imágenes y de transformar todo finalmente en un espectáculo, ¿no? El escándalo es un espectáculo además secuencial, está bien estudiado, eso es una secuencia dramática muy interesante, etc. Bueno, eso me parece que son temas que están abordados acá y no son de la vieja
generación. Nosotros alcanzamos a vivir el comienzo de esto, pero en el nuevo capitalismo que hay hoy día global, efectivamente los grandes mercados son mercados finalmente comunicacionales, de imágenes. Entonces, Escuela de Frankfurt, sí. ¿Cómo haces tú una deliberación en medio de eso razonable? ¿Cómo no transforma la deliberación en nuevas formas de inquisición? ¿Cómo combina participación democrática? Son las asambleas, es el control comunitario, en fin, esos son, a mí me parece, grandes temas de futuro de la democracia. Y de la reconformación de la élite. Y de la reconformación de la élite. El tiempo se pasa volando, José Joaquín, sí. Pero tú aquí hablas de la nueva mayoría como una élite antiélite, tratando de poner ahí como un punto neurálgico respecto de el error de programación de la nueva mayoría, ¿no? Sí. Me parece que es un intento, precisamente, como decíamos al comienzo, de reconstitución de élites en el plano básicamente político, y sabemos de relaciones de la política con la economía, que reventó en la cara de la propia nueva mayoría, y por lo tanto pero es un primer episodio histórico, ¿no? Va a haber varios episodios. La gente a veces dice, bueno, falló ese y ahora sin duda alguna se va a reconstituir la élite con la nueva elección. Tampoco es así, puede durar muchísimo más, que estos son periodos... Pero hay mucho de esa ilusión, ¿no? Hay mucha ilusión respecto de eso, y me preocupa. Sí. Y una futura autoridad o presidente va a recomponer el viejo poder portaliano, oligárquico, o cualquiera de que control. Sea, ¿no? O cualquiera que sea, pero esta idea de que los ritmos históricos son manejables absolutamente por la voluntad individual o colectiva, me parece a mí que efectivamente es una de las cosas que mi generación aprendió que no funciona así. ¿No hay una autocrítica también a tú como fuiste autoridad, Consejo de Televisión, ministro vocero de gobierno, a partir de este fenómeno Trump, que es la expresión quizás más visible, más global de lo que tú llamas